Parece, podemos organizar el debate aglutinando preguntas para los conferenciantes y así pueden ir contestando. Luego juntas. Vale. Teresa, por favor. Voy a ir muy deprisa, porque esto ha empezado a las 9:30 casi, cuando no éramos pocos, ¿verdad? Y vamos a ver, voy a empezar por Francisco Romero. Muchísimas gracias por esa conferencia tan lúcida y tan crítica. Unas preguntas breves, ¿no? Dos. No tendrá que ver en su interpretación, y habida cuenta de la implicación heideggeriana del Dasein, del ser en el mundo, del mundo en nosotros, y la crítica del capitalismo ilimitado de consumo, no tendrá que ver con los trastornos mentales y del dolor psicológico y el suicidio, también la ausencia de mundo, todo este modo de ser tomado el espacio público, político de la sociedad civil por el individualismo abstracto, no estará en la raíz, una de las raíces de no solamente el inmundo y la mercancía y el utilitarismo, sino también la ausencia de mundo. Y después, claro, clamoroso que estos manuales, algunos se retrotraigan a los años 50, porque, en fin, como dice un amigo mío, si incluso los dioses han cambiado, ha cambiado tanto todo, por lo tanto, que se retrotraigan a los años 50. Mi pregunta es, cuando discutimos el positivismo y el historicismo y el desarrollismo y el individualismo del capitalismo limitado, nos olvidamos a menudo de esto que Francisco Romero denunciaba como la confianza ciega de los estragos que hace en nosotros la ciencia, en este caso sobre todo de las ciencias de la salud y de las ciencias médicas, ¿no? Por ver qué quiere comentar de esto. Evidentemente, en plena pandemia tiene bastante importancia esto, ¿no? Un sometimiento tan absolutamente esclavo que es un poco clamoroso, ¿no? En relación a la ponencia de Rafael Moreno, yo no tengo elogio posible suficiente porque me parece que es uno de los más grandes heideggerianos de este país, y en España hay muy buenos heideggerianos, y también en Latinoamérica y desde luego en Portugal, ¿verdad? Y subrayar solamente y preguntar una cosa. En ese tránsito del nihilismo a la diferencia ontológica entendida desde Hölderlin, sobre todo desde el Swissem, ¿verdad? Me ha interesado mucho también el Wiederkehr des Gleichen, el eterno retorno de lo igual, como un método de las investigaciones de la filosofía primera, de la ontología hermenéutica, hacia un pensar espiritual, comunitario, reflexivo, poético, que retorna a lo no dicho y no pensado en Grecia. Si yo he entendido bien, me gustaría que eso se explicara, claro, porque es una interpretación del eterno retorno que quizá no tiene nada que ver con lo físico ni con lo cosmológico, ¿verdad? Y por último, en relación a la ponencia de Billy López, también extraordinaria, varios disensos para poder discutir mejor, ¿verdad? El libro de comunismo hermenéutico de Santiago Zavala es un muy mal libro, y además se llama Cato Comunismo Hermenéutico. Es un libro que se organiza en parte en algunas conferencias de campaña, tanto en Perú como en Cuba. Yo estaba también allí, y esto es un refrito, pero no puede olvidarse, que es muy interesante apelar a un comunismo hermenéutico, como no, pero es un catocomunismo hermenéutico, y también tiene que ver con el retorno utilizado como métodos, como camino hacia configuraciones comunitarias originarias, que no tienen por qué haber sido negadas con el desarrollismo. No todo tiene, en no totalizaciones, no todo tiene por qué ser excluido. El modo de evolución de determinadas configuraciones no tiene por qué ocultar dimensiones que son necesarias
y selectivamente podemos rescatar de lo que estaba en juego inicialmente, ¿no? Eso por un lado. Por otro, la reproposición nietzscheana de la retórica es directamente aristotélica, del Aristóteles griego. No es platónica, esto se ha ido. No, está aquí, mi amigo el profesor Gaetano Chirazzi, ¿no? Y esto es debate, y es debate de este mismo congreso, ¿no? El defensor de la posibilidad de la diferencia de la retórica como modo persuasivo político es Aristóteles, y cuando Nietzsche lo relee está incluso utilizando todos los argumentos de Aristóteles en la filosofía primera contra Platón, los vuelve otra vez a leer. Es lógico, porque en realidad la edición Becker del corpus de Aristóteles se produce entre 1830 y 1870, por tanto un profesor de filosofía griega no podía ignorar esto. Pero el debate, lejos de cuestiones historiográficas, aunque son tan importantes, el debate es que el problema, y eso me gustaría también que esta mesa sí se hiciera redonda, el problema de la negación del carácter monológico excluyente de la verdad referencialista y el giro lingüístico que está en Nietzsche se abre a la verdad ontológica, pero no solamente a la lexis de la persuasión retórica. ¿Me estoy explicando? Es decir, lo que emerge y lo que permite, que es en realidad Heidegger quien lo comprende directamente en Nietzsche, que entendamos el ser como tiempo que se da en el lenguaje, es la denegación de la verdad referencial objetivista, pero no de la verdad ontológica. La verdad ontológica no está incluida en esto y tiene dimensión teológica, pero de una teología no dogmática. Entonces me gustaría saber qué piensa el profesor Billy López de esto y cómo se relaciona esa verdad ontológica con el nihilismo. Vale, por no irnos mucho de tiempo voy a pedir una pregunta más, a una persona más simplemente. Vale. Aquí había también. Bueno, quería Javier, a ver, sí, son una pregunta cada uno, pero es que no, vamos muy mal de tiempo. Yo ya he preguntado mucho en este caso. Bueno, sí, estaba... Pero muy breve, voy a hacer una pregunta, simplemente. Por favor, ¿me podéis? Muchísimas gracias por vuestra exponencia. Lo único, perdona, que sea breve, por favor, lo único. Que sea breve, por favor, lo único. Muchas gracias por vuestra exponencia. Simplemente te quería preguntar, ¿qué se entiende por modo sacrificial? A mí. Sí. Tú has planteado que simplemente cuando has hablado de Heidegger, has hablado de que el pensar es una acción, has hablado del poetizar y has hablado de que en el poetizar hay un modo sacrificial de entender el ser. ¿Me puedes, por favor, explicar, abrir sobre eso? Y a ti, ¿qué es el centro? O sea, ¿qué sería el centro entonces para Nietzsche? Porque te he dicho en un momento determinado, simplemente no hay centro. Al haber desvalorización, no hay centro. Entonces, ¿cuál es el centro? ¿O no hay centro ya definitivamente? ¿Esa es la nada? Vale, y bueno, Vanessa, ¿querías hacer una pregunta breve, por favor? Tenía dos preguntas, entonces, primero un comentario a Francisco, también un poco como Teresa, Levantar la voz un poco porque sí, como no tenemos micro aquí. Vale. Traer a colación o traer a poner un poco también con respecto a lo que estabas comentando, a la depresión que se está dando en el siglo XXI, traer la tradición. Y es una época franquista que duró, si no me equivoco, unos 40 años, donde el pueblo estaba mandado a callarse y a guardarse y a no decir una sola palabra, porque ponía en peligro su propia vida. Entonces, cómo esa tradición heredada también puede estar influyendo o no en la actualidad. Y después también la concepción que se tiene con respecto a los psicólogos. Vos mismo lo dijiste, cuando hablabas de psicólogo pensabas en médico, psiquiatra. Cuando el psicólogo, aunque corresponde en la academia a las ciencias, digamos, es otra cosa. Pero la gente, o el español, digamos, corriente, sigue percibiendo al psicólogo como un médico. Entonces, también hay ahí como unas, te lo nombro como, no sé, como para que lo tengas en cuenta si es importante o no respecto a lo que estabas planteando.
Bueno, Billy, yo pensaría dos cositas que quedan. Lo primero con respecto al valor. Era una, ¿eh? Bueno, después no te preocupes, ya pasa. Luego lo ponemos. No te preocupes. No, pero una rápida. Que ya está. Vale. Gracias por el esfuerzo. No, Ay, a ver si quieren empiezo yo. No, oye, pues gracias, Teresa. Yo no sabía la constitución del libro de Comunismo Hermenéutico. Al rato me cuentas más, por favor. Con respecto a lo de Aristóteles, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Es la lectura de Aristóteles la que posibilita este tipo de reflexiones de Nietzsche, ¿no? Además de algunos otros filólogos alemanes que él ha estado leyendo y que influyen en su perspectiva de la retórica. Pero con respecto al asunto de la verdad ontológica, sí es algo que tenemos que discutir largamente, porque la ontología que acontece en Nietzsche es, diría yo, peculiar. Es una ontología que no es, desde mi punto de vista, el tipo de ontología que hace Heidegger, por ejemplo, ¿no? Son dos proyectos completamente distintos. A mí me parece que incluso Nietzsche juega con diferentes formas de la ontología, experimenta con diferentes conceptos para estar tratando de mostrar qué es aquello que hace que las cosas sean lo que son, o que ciertas cosas sean como son, ¿no? La profunda conciencia de la historicidad que Nietzsche muestra desde el nacimiento de la tragedia hasta la genealogía de la moral, su sensibilidad hacia el lenguaje y hacia las formas que históricamente han acontecido para construir mundos específicos, para posibilitar formaciones culturales específicas, creo yo, son singulares, son muy singulares y no pueden ser aprendidas, bueno, no sí pueden ser, pero creo que no deberían ser aprendidas como lo ha hecho Heidegger. Creo que la lectura que hace Heidegger de Nietzsche es muy similar a la que Heidegger hace de toda la tradición, es decir, hace una cosa espectacular Heidegger, ¿no? Lo que hace es leer a los autores desde su propio molino filosófico, ¿no? Todas las ideas las va echando ahí, y él tiene un molino con el que va dando a luz todo lo que quiere sacar, ¿no? Lo cual me parece maravilloso. Habla del gran genio que tiene Heidegger, pero también me parece que en muchas ocasiones no respeta algunos de los planteamientos que se hacen los autores, ¿no? Y claro, respetar en filosofía nunca es bueno, ¿no? Nunca nos deja nada bueno. Nada más, sí, digamos, lo que quiero decir es que la ontología que propone Nietzsche es, desde mi punto de vista, diametralmente diversa, y es mucho más rica de lo que incluso el propio Heidegger quisiera asumir. Me da igual. Bueno, yo agradecer las dos preguntas. Creo que habéis sido bastante buenos conmigo. Puede haber sido peor. Porque cuando... voy a ser breve, de verdad. Es muy complicado hacer una cosa así. Esto es muy complicado. Porque te pones en el punto de mira de mucha gente. Entonces, yo no podía venir aquí y decir la psiquiatría esto es un desastre. No, yo tenía que hacer una crítica muy fundamentada, partiendo de unos presupuestos filosóficos, con datos empíricos. No me ha dado tiempo. Es que no he llegado ni a la mitad de lo que iba a hacer. Casi un poco te entrego ya la tesis. Entonces, ha habido un montón de puntos que no he podido ver, que he tenido que saltar, me he perdido porque es que era imposible, porque tú con el reloj ahí, y yo me estaba poniendo nervioso y me iba a tomar yo un Lexatin casi. Entonces... te agradezco enormemente la pregunta, Teresa, porque claro, precisamente el problema es que uno de los problemas fundamentales es que no hay mundo. Que cuando tú hablas por ejemplo, con algún psicoanalista de su propia experiencia en la clínica o con algún psicólogo, no importa, y te habla de lo que los pacientes le cuentan, es que no tienen mundo, que están en un vacío, en una nada absoluta. Entonces, claro, con respecto a la conciencia ciega a la medicina, me hubiese encantado haber podido leer todo lo que traía, porque tenía mucho más datos de la confianza ciega hasta dónde llega. Pero es que es horrible.
Y esto no lo digo yo, esto lo dicen muchísimos psiquiatras, no tanto, desgraciadamente, que están intentando combatir contra esa corriente nociológica, que quieren recuperar una escuela de la salud mental que sea humana, que muchas veces el paciente está 10 minutos ni eso en la consulta. Es que es tremendo. Y bueno, a Vanessa también le agradezco muchísimo. Acaba de responder esto mismo lo que te quería decir con respecto a la confusión del psicólogo con el médico, esto que acabas de decir. Claro, no... O sea, yo he citado a algunos psicólogos, psiquiatras, pero no tiene nada que ver. De hecho, al principio dije, el psicólogo no receta, entonces, ¿de dónde viene el problema? Y muchas veces no es ni siquiera el psiquiatra de donde procede el problema en relación a la facilidad de recetar. Viene del propio médico de cabecera. Si es que, si yo tengo que estar 200 días esperando a que me vea el psicólogo o el psiquiatra, pero el médico de cabecera me da una pastilla, estoy automedicándome, pensando que la solución del problema estriba en que tengo un déficit de serotonina. ¿Pero esto qué coño es? Es que esto es tremendo. Y es que encima muchos de los efectos secundarios de las pastillas son peores que el propio problema que trae. En fin, gracias. No, ay, sí, los de la historia. Bueno, luego habla, es que si no... Bueno, rápidamente también, muchísimas gracias, Teresa. Me emociona usted. Respondo rápidamente porque es apenas un detalle. Creo que nombro el término sacrificial solo en un momento y era una cosa muy, ¿cómo decir?, específica que explico un poquito. Me refería a que en determinados textos de Heidegger, en determinados párrafos, si quiere, de Heidegger, porque a veces fluctúa incluso dentro del mismo texto, hay algunas alusiones a la profesión poética, especialmente dirigida a Hölderlin, ¿no? Desde un punto de vista, nombré yo, tal vez caprichosamente sacrificial, desde el punto de vista del que el poeta es aquel que, digamos, aquella figura del valiente, capaz de soportar lo insoportable, al raso de la noche recibiendo el rayo, en fin, una especie de lenguaje un tanto, por decirlo así, romántico, ¿no? En el cual la profesión poética aparece como la de un heraldo, la de una especie de iluminado, ¿no? Y creo que eso va tornando también en el pensamiento de Heidegger, hasta que lo poético ya no es tanto, digamos, la profesión de alguien privilegiado, capaz de recibir el rayo y transmitirlo, sino que lo poético es la posibilidad de habitar la tierra. Y en ese sentido lo poético se convierte en canto colectivo, lo poético se convierte en posibilidad lingüística vinculante, posibilidad lingüística vinculante, es decir, posibilidad lingüística capaz de dar con el ser, capaz de dar con el límite, capaz de dar con el eje habitar, cuidar que nos constituye, y ya no tanto, repito, el lenguaje privilegiado de determinadas figuras culturales. En ese sentido, creo que hay una torna, un giro, un juego interesante de ver dónde está y de qué modo se articula, pero bueno, eso excede un poco el asunto de hoy, pero lo hay en Heidegger. Y por eso decía, bueno, se da un paso de lo sacrificial a el canto, a la celebración, al fundamento de posibilidad de decir lo teológico que decía Teresa, de decir lo vinculante, de decir aquello que de otra manera no se puede decir. Y en ese decir habitamos, o solo a partir de ese decir podemos habitar. Entonces hay un paso en Heidegger a partir de eso. No sé si queda un poco respondido. Y bueno, con respecto a lo de Teresa, claro, me alegra enormemente porque claro, yo no lo explicito, pero el modo de lectura es ese. El modo de lectura es el del eterno retorno, de lo mismo en el juego de lo temporal, en el juego de que solo cabe ahora volver a lo griego como posibilidad de futuro. Pero me interesa cada vez más, porque claro, volver a lo griego como posibilidad de futuro es casi un cliché, que evidentemente no lo es. Pero ya los estudios heideggerianos nos hemos hecho mucho cargo de eso. Pero me interesa mucho más cómo esa clave de lectura también nos permite interpretar lo moderno más allá de la mera revocación de lo moderno, más allá de la mera censura de lo moderno, más allá de la mera crítica de lo moderno, ¿no? Más allá de la mera denuncia, que eso es algo que no está tan
tan trillado, sobre todo en una lectura, digamos, historicista de la filosofía, en una lectura, digamos, progresista de la filosofía, según la cual, bueno, pues lo moderno había cometido errores insalvables, a partir de los cuales nosotros ya nos hemos dado cuenta de cómo enmendar esos errores. No, por favor, no, por favor, ¿no? La lectura no es esa, ¿no? Entonces, me parece no tanto, me parece muy interesante, muy necesario, y lo hace Heidegger, volver a leer Grecia como espacio de reunión donde se dio el fundamento originario y que retorna y que es posible seguirlo, es posible y necesario seguirlo actualizando hoy, sino también releer lo moderno en clave no moderna, ¿no? En ese sentido, practicando, pues bueno, pues una pietas, si quieren, creo que ayer hablaron algo de esto, o practicando, porque ya me dirán ustedes si Spinoza era racionalista, ¿no? Ya me dirán ustedes si Schelling era idealista, por decir muchísimas cosas más. Y tanto es así que conecta un poco con lo que decía Billy. Me sonaba, Billy, cuando hablabas de que Heidegger fuerza el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Y que dice aquello que según su esquema previo. Claro, ¿no? Claro, me suena a la... Me vino a la cabeza como la crítica que también se le hacía a Nietzsche como mal filólogo, digamos, o como filólogo, ¿no? O que se le hacía a Hölderlin como mal traductor, digamos. Claro, ¿no? Obviamente, ¿no? Hay un forzamiento. Lo que estoy completamente de acuerdo en que lo hay. Lo que pasa es que me parece que tiene tan interiorizado a Nietzsche, que decir que es interesante ver ese juego, ¿no? Bueno, me callo. Sí. Muchísimas gracias. Pues nada, damos por concluida esta sesión y por favor, la siguiente empieza a las 12, ¿vale? Así que en el descanso...